Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea del 21 de junio del 2020. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo capítulo 9 del verso 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento». El título del mensaje de hoy es: «No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos». Hoy veremos este mensaje desde la perspectiva de Mateo y va a ser de mucha ayuda para nosotros. Así que pongámonos en el traje de Mateo. Vamos a ponernos en los zapatos de Mateo, porque para Mateo este mensaje fue un mensaje que le cambió la vida. Como bien lo sabemos, Mateo fue un recogedor de impuestos. Aunque no lo entendemos hoy así, en los tiempos de Jesús, en ese entonces los recogedores de impuestos eran las personas que más odiadas eran. Y dentro de todos estos recogedores de impuestos, Mateo era uno de estos recogedores de más alto nivel. Porque había recogedores de impuestos que recogían estos impuestos directamente con las personas, pero había otros recogedores de impuestos que recogerían el impuesto en estas, oficinas donde se recogía todo lo que habían recogido a las personas. Había, esta oficina de recogida de impuestos en Capernaum, y Mateo estaba trabajando allí en esa oficina. Así que podemos imaginar que en nuestros días sería alguien que trabaja en el gobierno. Probablemente, y muy seguramente, era una persona que sabía hablar hebreo y idiomas árabes. Y probablemente, muy seguramente, sabía hablar griego y latín. Y al mismo tiempo sería muy bueno en las matemáticas, en la parte de la contabilidad. Así que llevaba todo a la misma vez. Así que yo imagino que esta persona habría estudiado bastante y muy duro para llegar hasta este puesto. Muchas ocasiones, muchas veces estos recogedores de impuestos le daban un impuesto más alto a la gente para cobrarle. Les exigían de más para cobrarle más impuestos del demandado, y el impuesto restante lo cogían para ellos entonces, al depositar el impuesto que normalmente ya debían de darles. Y por supuesto trabajaban con personas que eran del pueblo de judío, pero también trabajaban con gentiles. Y los del pueblo judío los odiaban muchísimo, porque además de exigirle a ellos más de lo demandado, también trabajaban con los gentiles. Por eso los odiaban. Los judíos los llamaban traidores. Y los judíos ponían a estos recogedores de impuestos en la categoría de pecadores, grandes pecadores en aquella época. Estos recogedores de impuestos eran odiados al nivel de los perros y de los cerdos. Así eran odiados. Y bueno, yo voy a sacar a los perros de este contexto de lo que estoy hablando, porque nosotros amamos mucho a los perros hoy día. Digamos que los judíos los odiaban a estos recogedores de impuestos como a los cerdos. Espero que puedan entenderlo bien. Bien, así eran odiados los recogedores de impuestos. Así era su vida. Así que podemos imaginar que Mateo trabajó tan duro para llegar a este puesto de trabajo. Podemos decir que Mateo estaba siguiendo el dinero para llegar a este lugar. Él traicionó su propia nación, aunque era llamado traidor, y aunque lo llamaban traidor, él al final estaba buscando el dinero. Y él sabía que era categorizado y que era llamado traidor, era llamado pecador, pero él no se rendía por tal de hacer dinero. Si nosotros no notamos, el libro de Mateo, juntamente con los demás evangelios sinópticos, tiene muchas acotaciones del Antiguo Testamento. Significa que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él creía en Dios. Él creía en Dios y conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero amaba el dinero muchísimo más. Por eso es que traicionó a su propia gente. Él creía en Dios, conocía la Biblia bien y tenía esta conciencia también bien clara y viva, pero para él el dinero era tan importante. Sabemos que el dinero es importante hoy día e incluso en aquel entonces también era importante. Entonces, si tú eres capaz de convertirte en un recogedor de impuestos en aquella época, significaría que tú eres capaz de hacer fácilmente mucho dinero.
Y quizás tú te puedas consolar a ti mismo diciendo, bueno, yo voy a tomar ese trabajo, voy a hacer bastante dinero y yo voy a también ser capaz de dar bastantes ofrendas a Dios. Pero de cualquier manera, Mateo se encontraba en esta situación. Si él tenía una conciencia clara, probablemente él tenía muchos conflictos en su corazón, aunque hiciera muchísimo dinero, aunque fuese muy educado y conocedor, aunque tuviera cierto poder dentro de su comunidad, cierto poder, ciertas influencias, que a la misma vez él era criticado por su propio pueblo como traidor y como pecador. Así que viéndolo físicamente, Mateo vivía bastante confortablemente, vivía con bastante solvencia económica, pero tenía muchísimos conflictos dentro de sí. En el medio de toda esa situación, él estaba escuchando acerca de algunas noticias de una persona. Él escuchó acerca de Jesús. El 70% del ministerio público de Jesús ocurrió en esta zona de Galilea. Y en esta área de Galilea, Capernaum fue una de las ciudades donde Jesús desempeñó su ministerio. Significa que Mateo fue capaz de escuchar el ministerio de Jesús, acerca de Jesús y de su ministerio. Veamos Mateo capítulo 4, empezando desde el verso 23. Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo entonces vemos que tenía muchos conflictos en su interior. Mateo creía en Dios y tenía conocimiento acerca del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo él necesitaba el dinero y consideraba el dinero muy importante. Por eso es que él puso su conciencia de lado y continuaba esforzándose viviendo esta vida así. Y al mismo tiempo él comenzó a escuchar acerca de una persona, historias de una persona que podía ser el Mesías. No solamente que era muy bueno sanando a la gente y que era bueno haciendo milagros, sino que podía ser el Mesías, el Cristo. Porque Jesús no solamente andaba sanando y sanando a la gente, sino también él proclamaba y enseñaba acerca de la noticia del Evangelio del Reino. Por eso es que la gente pensaba, él puede ser el Mesías que hemos estado esperando. Y esta clase de noticias llegó a oídos de Mateo. No podemos asegurar cuán grande era el nivel de conflictos que Mateo tenía, pero realmente podemos decir que él estaba con esta conciencia así en su interior y tenía muchas situaciones en su interior y conflictos en su interior. Si vemos Mateo capítulo 9, verso 9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. La Biblia no nos describe esto en detalles, pero lo que la Biblia nos dice es bastante claro. Mateo se levantó casi como si fuera un robot, se levanta y sigue a Jesús. Pero yo estoy seguro de que él tuvo ciertos pensamientos cuando escuchó este llamado de Jesús, porque Mateo estaba al tanto acerca de quién era Jesús y de lo que hacía. Mateo estaba escuchando todas estas noticias acerca de Jesús, pero Mateo en su interior tenía muchos conflictos. Él tenía esta sed en su interior y en ese momento justo aparece Jesús. Entonces Jesús le dice, sígueme. Veamos Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Verso 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Cuando Jesús le dijo, sígueme, él lo dejó todo y le siguió. Significa que algo muy grande ocurrió en el interior de Mateo, que él fue capaz de dejar todas estas cosas y seguir a Jesús. Entonces Jesús vino a conocer a Mateo. Y Mateo se percató instantáneamente de esta oportunidad. Es una oportunidad para comenzar nuevamente. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que hizo Mateo entonces? Si vemos a Marcos, él sostuvo y desempeñó este gran festival para Jesús. Hizo una gran fiesta para Jesús. ¿Y a quién fue a quien Mateo invitó? Invitó a sus amigos, a todos sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? Recogedores de impuestos. Y muchas otras personas que eran apreciados como pecadores. Imaginen la escena donde está esta fiesta llena de recogedores de impuestos y otras personas muy apreciadas como pecadores. Y en la otra parte llegan Jesús y sus discípulos. Y yo creo que en este lugar había mucha alegría, porque todos estos
recogedores de impuestos y pecadores estaban allí y escucharon las palabras de Jesús, escucharon a Jesús hablar y Jesús dio el mensaje y ellos aceptaron el mensaje. Y estoy muy seguro de que Mateo desempeñó un rol muy importante para todo esto. Y probablemente él fue capaz de compartir y de proclamar: yo no voy a ser más recogedor de impuestos, voy a seguirlo a él, voy a dar mi vida para él. Por tanto, tienen que venir a escucharlo a él. Tienen que venir a escucharlo todos a él. Y yo creo que estamos en una situación muy similar en estos tiempos. Por eso es que cuando Jesús estaba hablando, todos estos pecadores y recogedores de impuestos le prestaban gran atención a él. Veamos Marcos capítulo 2, verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Mateo, el Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Podemos ver que Mateo encontró la solución para su vida, pero no se quedó ahí, sino que invitó a todos sus amigos. Invitó a sus amigos para que escucharan esta respuesta también de la misma manera que él. Un evento crucial ocurrió en este momento de la cena. Estos fariseos vinieron y hicieron preguntas a estos discípulos de Jesús. ¿Por qué come Jesús con estos recogedores de impuestos y pecadores? ¿Es que ustedes no saben que son recogedores de impuestos y pecadores? Ustedes dicen que son de Cristo, que son del Mesías, pero ustedes están comiendo con estos pecadores. Esta fue la acusación de los fariseos. ¿Y qué le respondió Jesús? No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y quién está escuchando esta declaración? Mateo estaba escuchando estas palabras de Jesús. Por toda su vida, y probablemente incluso antes de ser recogedor de impuestos, Mateo había sido acusado de ser pecador. Y él estaba muy al tanto de que el ser recogedor de impuestos era categorizado como un gran pecado. Todas las personas eran reconocidas como pecadores. Porque en el Antiguo Testamento Dios no tenía permitido prestar dinero y recibir interés de este dinero prestado. Esta era la ley en el Antiguo Testamento. No se podía hacer esto. Y quien estableció esta ley fue Dios mismo. Y Mateo también sabía que a la misma vez el pedir más del impuesto demandado era otro pecado. Pero Mateo no tenía ningún poder, ningún tipo de poder para parar esas acciones. Aunque él sabía que esto era pecado, él no podía parar esto porque él era muy bueno haciendo dinero. No solamente era considerado un pecador, sino ahora él comienza a enfermarse mentalmente y espiritualmente. Estas personas que son pecadores, estas personas que están enfermas mental y espiritualmente, Mateo no las apreciaba lejos. Mateo pudo percatarse que se trataba de él mismo. Detrás de mucha gente él se encontraba así llorando, y esta era la vida de Mateo. Y en ese momento Jesús le dice: he venido a llamar a los pecadores. He venido como un doctor para los enfermos. No solamente era parte de un solo mensaje. Desde la perspectiva de Mateo, este era el mensaje más grande, más largo y el mensaje de vida. Este mensaje de Jesús fue el que Mateo escuchó y el que él pudo entender. Mateo lo entendió y pudo percatarse de que Jesús es el único que puede resolver su problema del pecado. Él entendió que Jesús es el único sanador que puede sanarme de todas estas enfermedades que yo sufro. Estas enfermedades espirituales y emocionales. Especialmente Mateo y el Evangelio según Mateo describe a Jesús como verdadero rey. Wow, verdaderamente Jesús es el verdadero rey. Así fue como Mateo lo entendió. Si vemos Mateo capítulo 9, la parte final, en el verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio las multitudes tuvo compasión de todas ellas, porque estas multitudes estaban como ovejas sin pastor. Estaban expuestas, estaban sin ayuda. Y Mateo se vio a sí mismo en esta multitud y se pudo reconocer a sí mismo como una oveja sin pastor. Y pudo ver que muchas multitudes estaban en esta situación. Y Mateo fue testigo ocular de cómo Jesús tuvo compasión de todos ellos. Oh, este Jesús que tiene tan grande compasión por la gente. Y Él vino a esta tierra a llamar a alguien como yo. Por toda mi vida yo he apreciado mi vida como alguien de un gran pecador, como un pecador completamente. Y yo pensé que estaba abandonado por Dios. Pero Jesús vino a esta tierra únicamente para salvarme a mí. Aunque continuamente yo me comprometo con el pecado y aunque sé que es pecado lo que estoy haciendo, aún así Jesús vino para salvarme. Él es Dios. Él es el Cristo que vino para salvarnos. Y verdaderamente Él es el Salvador que salva a toda la humanidad.
Ahora Él es mi Señor. En ese momento, así como Mateo entiende a Jesús, así como Mateo se percata de quién es Jesús verdaderamente. Jesús, quién es el Cristo, quién es el Hijo de Dios. Jesús, quién es el Cristo, quién es el Hijo de Dios, no solamente es un concepto así, sino es una verdad. Es una verdad para Mateo. Wow, Él vino para tener misericordia de mí, Él vino para tener compasión de mí. Él vino a sanarme a mí. Él vino para encontrarme, para resolver mi problema del pecado. Él vino para ser mi dueño y mi Señor. Antes solamente Mateo había escuchado acerca de estas noticias acerca de Jesús. Tenía muchos conflictos y muchas situaciones y solamente había escuchado acerca de este Jesús. Pero en el momento preciso que él se encuentra con Jesús, más nunca él pudo vivir su vida anterior. No se podía detener en esta vida anterior. Delante de Jesús no podía permanecer el mismo. Él apreció a Jesús como su amo y lo sirvió como su Señor. En el momento que Jesús le dice, ven y sígueme, Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús. Y por toda su vida él trató de vivir de acuerdo a la palabra de Jesús. Y si ustedes ven el verso 13, misericordia quiero y no sacrificio. Porque en esa época muchas personas estaban haciendo sacrificios y sacrificios. Solamente seguían estos rituales religiosos. Significa que ellos perdieron el aferrarse al verdadero amor de Dios y el verdadero deseo y la verdadera misericordia de Dios. Significa que en vez de prestar atención a las cosas exteriores, al cascarón de fuera, tenemos que experimentar y prestar más atención a las cosas más intensas y más profundas en dentro. Y esto fue lo que aconteció en la vida de Mateo. No es un Jesús que yo he escuchado de oídas hablar. No es un Jesús que es una teoría. No es un Jesús que es un concepto. No es un Jesús que es un conocimiento. Es Jesús quien me ha encontrado verdaderamente a mí. Jesús quien es el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Jesús quien es el verdadero Rey, quien es el sanador, quien puede ser el capaz de que sane a toda la humanidad. Quien es el verdadero juez, quien es el que juzga. Jesús quien tiene compasión de mi vida. Y Jesús fue el único que se acercó a mí mientras yo aún estaba en mi pecado. Jesús vino a sanar mis enfermedades sabiendo que yo era una persona tan enferma. Así es como Mateo se encontró con Jesús. Significa que ya él no podía vivir más su vida estando lejos de Jesús. Significa que él ha comenzado a empezar una nueva relación y una verdadera relación con Jesús, quien es el Cristo. Él invitó a Jesús a su vida como su Señor y él ahora vivía una vida con Jesús. Ahora él vivía una vida como siervo de este Señor Jesús. Y luego él se percata, él mira alrededor y ve a muchísima gente que son justos como él, que estaban justos como él. Y él fue capaz de presenciar y de ver cómo Jesús estaba salvando a todas estas personas. Y si vemos Mateo capítulo 9, verso del 1 al 8, vemos a este hombre paralítico. No tenía solución. Estaba tan enfermo. Y por supuesto era un pecador. Y Mateo pudo presenciar cómo Jesús estaba sanando a este hombre paralítico. Fue capaz de presenciar cómo Jesús le decía a estas personas, no solamente que eran libres de su enfermedad, sino también de su pecado. Y este hombre paralítico estaba en el mismo estado que Mateo. Era un pecador y era un hombre que estaba paralizado. Y Mateo puede entender ahora a toda la humanidad desde este punto de vista. Toda la humanidad se encuentra así. Y si vemos en el verso 14, la historia continúa. El verso 14, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús trató de explicarles. Y los que preguntan esto eran los discípulos de Juan el Bautista. Significan que eran personas muy fervorosas en sus actividades religiosas, pero realmente estaban confinados dentro de este entendimiento religioso. Significa que no estaban siguiendo el Evangelio, estaban siguiendo la religión. Jesús vino, pero ellos no tenían interés en conocer a Jesús. En vez de eso le hacen estas preguntas. ¿Por qué no estás ayunando? Es decir, que espiritualmente ellos se encontraban enfermos. Desde la perspectiva de Mateo, esta gente se encontraba justo como Mateo, como él mismo. Pero Jesús vino y le da la solución a ellos también. Y continuando desde el verso 18 al 26, vemos personajes muy importantes que ocurren ahí, que aparecen. Vemos a esta mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Ella gastó todo su dinero, todas sus posesiones, todo lo que tenía en medicinas y médicos, pero al final no pudo obtener la solución. Estaba muy enferma, sin solución y sin poder alguna manera de obtener la solución a su enfermedad. Por supuesto, era una mujer pecadora, pero espiritualmente estaba tan sedienta.
Y Mateo fue capaz de ver que Jesús sanó a esta mujer. Y luego hay un oficial principal de la sinagoga. En algunos libros de los evangelios recoge su nombre como Jairo. Sucede que su hija muere. Entonces, si tú eres un padre de familia y tu hija muere, ¿para qué es importante tener muchísimo dinero? Tú puedes imaginar con el corazón tan roto que este padre estaba ahora. Debería estar muy deprimido. Imaginen. Incluso si solamente tu hijo sufre una pequeña enfermedad, tu corazón se va a partir, tu corazón se va a desgarrar por esta enfermedad que tiene tu hijo. Y para ti sería lo mejor tener tú la fiebre que tiene tu hijo. Si tu hijo tiene fiebre, tú quisieras que la fiebre que tiene tu hijo se te pasara a ti. Pero vemos que este hombre Jairo, su hija se muere. Imaginen cómo podemos describir ese dolor. Podemos describirlo como tinieblas sobre tinieblas sobre tinieblas sobre tinieblas. Pero Jesús aparece y podemos ver que Jesús revive a esta muchacha y que sana sus almas. Y justo después de eso Jesús está sanando a este hombre ciego. Y este hombre ciego no sabía a dónde ir. Imagínense ser un ciego, cuán frustrado uno va a estar. Físicamente, espiritualmente y emocionalmente. No podemos siquiera imaginar cómo sería esto. Luego de esto podemos ver esta persona que era muda, que estaba poseída por un demonio. Y de cierta manera es un poco extraño porque vemos todas estas personas que estaban sufriendo diferentes enfermedades en Mateo capítulo 9. No solo son simplemente cualquier historia ahí de Jesús sanando mucha gente enferma y ya. Mateo es el autor de este libro y tiene una intención clara con esto. Todas estas personas están enfermas. Ellos se encuentran vagando, se encuentran errantes y se encuentran sin pastor, como las ovejas sin pastor. ¿Cómo pueden resolver ellos su problema del pecado? Todos estamos sufriendo y estamos dentro de este tipo de problemas, pero vemos a Jesús que se aproxima para salvarnos. Veamos Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mateo describe que todos nosotros somos como estas ovejas, descarriados, sin el camino, sin el pastor. E Isaías lo describe de esta manera: nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Y Mateo se encontraba en esta situación, se encontraba sintiéndose así. Aunque él dijo que él creía en Dios, que él creía en la Biblia, aunque él mismo sabía que él estaba en el camino erróneo, no podía evitar en ir en esa dirección porque él amaba muchísimo el dinero. Y continuamente se comprometía más y más con el mundo, y esto no podía parar. Hay muchísima gente viviendo de esta manera. Oh, yo lo puedo hacer. Vemos a muchos creyentes viviendo de esta manera. Muchos creyentes que se encuentran simplemente acomodándose a sí mismos y avanzan así. Continúan con las cosas así y ya. Yo asisto a la iglesia y debe ser suficiente eso así. El resultado es que viven sus propias vidas. El hecho de que tú asistas a la iglesia o no realmente no es el problema, no es la situación aquí. Tú eres como esta oveja que está descarriada y que se ha apartado por su propio camino. ¿Y por qué es que tú estás haciendo esto? En el pasaje de Isaías dice que el Señor ha cargado el pecado de todos nosotros. Es porque estamos viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos. Nos apartamos por un camino que nosotros mismos hacemos, por nuestro propio camino, por nuestra propia manera de vivir. Incluso si sabemos que estamos haciendo pecado, continuamos ahí haciéndolo. Nos comprometemos con el mundo y seguimos ahí, y estamos enfermos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, y seguimos ahí. Y tú dices, bueno, es un poco difícil decir que soy cristiano. Y hasta eso hasta escondes decir que eres cristiano. Y así continúas viviendo tu vida y ya. Así es como estamos viviendo nuestras vidas continuamente. Pero Dios ya sabía todo eso. A pesar de todo eso, y a pesar de todo eso, Jesús viene a nosotros. Él nos dice, estoy aquí para llamar a los enfermos. Y Mateo responde a ese llamado. Él entendió, wow, verdaderamente yo estoy así y Jesús vino a llamarme a mí, entonces yo tengo que seguirle. Y Mateo lo siguió. Mateo reaccionó a ese llamado y comenzó a vivir una vida para seguir a Jesús. Y después de escribir este libro, este evangelio según San Mateo, Mateo nos está preguntando, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué hay acerca de ustedes? La Biblia continuamente nos dice que Dios nos ama. Y nos dice, he venido a llamarlos. Dios entiende que nosotros somos enfermos, somos pecadores y estamos en este estado. Pero a pesar de todo eso, Él se acerca y nos llama. Él no viene porque nosotros estemos cualificados como justos.
Él viene porque precisamente somos estos descalificados pecadores. Él viene porque estamos tan enfermos. Él viene a mí, Él viene a llamarme a mí. Y Mateo recibe ese llamado. Y ya no era una noticia de oídas que él escuchó, porque Mateo fue capaz de aferrarse a ese llamado pensando, Él vino a llamarme a mí. Y después de este llamado, su vida más nunca fue la misma. Imagínense Mateo. Ustedes pueden recordar o pueden registrar alguna historia de Mateo antes del llamado de Jesús. ¿Pueden recordar alguna historia de algún evento donde Mateo aparezca antes de este llamado de Jesús? Yo creo que no hay. Entre los 12 discípulos, Mateo era el más educado, el más instruido, era la persona más rica. Pero después de este llamado, él verdaderamente se humilla mucho a sí mismo. ¿Quién se encargaba de la economía entre los 12 discípulos? Era Judas Iscariote. Imagínense, los recogedores de impuestos eran expertos en la economía y en manejar impuestos y en dinero. En ese campo Mateo era un experto, pero él no toma esa posición. Veamos Mateo capítulo 10. Si vemos Mateo capítulo 10, vemos la lista de los nombres de los discípulos. En el verso 2, Mateo capítulo 10, verso 2 dice, los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. El verso 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, o el recogedor de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y este es el mismo evangelio de Mateo. Significa que Mateo escribió esto. Y él estaba dando esta lista de los nombres de los 12 discípulos. Y él intencionalmente puso este sobrenombre, Mateo el publicano, o Mateo el recogedor de impuestos, para describirse a sí mismo. Él no está describiendo Pedro el pescador. Él no menciona la carrera de los discípulos, la carrera anterior o la carrera que ellos estuvieran desempeñando, o el oficio de cada uno de estos discípulos. No lo menciona ninguno. Pero especialmente él pone para describirse a sí mismo el recogedor de impuestos o el publicano, para mostrarles a todos, yo soy ese recogedor de impuestos, yo soy ese publicano. Pero Dios me salvó de ahí. Él no lo escondió. Realmente le estaba revelando que él era un recogedor de impuestos. Esta fue la vida de Mateo. Él se humilló completamente a sí mismo. Y él siguió a Jesús. Su vida cambió completamente. ¿Ustedes saben quién fue el padre de Mateo? Vamos a verlo en Marcos. El nombre real de Mateo fue Leví. Si vemos Marcos capítulo 2, 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Así que el nombre original de Mateo era Leví, y él era el hijo de Alfeo. El nombre de su padre era Alfeo. Y recientemente en Mateo capítulo 10 leímos los nombres de los 12 discípulos, y habían 2 Santiagos entre los discípulos de Jesús. Habían 2 Jacobos de los discípulos de Jesús. Uno de estos Jacobos era el hijo de Zebedeo y el otro Jacobo era el hijo de Alfeo. Hay una gran posibilidad de que este Jacobo, hijo de Alfeo, y Mateo fuesen hermanos. Entonces, ¿quién fue este Alfeo, que era el padre de Mateo y de Jacobo? Si vemos en Mateo capítulo 24, habían 2 discípulos en el camino a Emaús. Y estas son 2 personas que Jesús se encuentra justo después de la resurrección. Y uno de los nombres de ellos está escrito en Lucas capítulo 24. Lo vemos en el verso 18, que dice, uno de ellos que se llamaba Cleofas. Y según los estudios, muchas personas dicen que este Cleofas es la misma persona que Alfeo. Significa que estos discípulos eran discípulos que Jesús se encuentra después de su resurrección porque Jesús los apreciaba. Y este nombre Cleofas es el nickname de Alfeo. Es otra manera de nombrar este nombre de Alfeo. Entonces, por otra parte, ¿quién era la madre de Mateo? Vamos a ver Juan 19, San Juan capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos huyeron. Sabemos que solamente Juan se quedó ahí porque Jesús luego le dice, mira a tu madre. Y a su madre le dice, mira madre, ahí está tu hijo.
Pero en esos momentos, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo otras personas que también estaban llorando en esos momentos finales. Una de ellas fue María, mujer de Cleofas. Veamos Marcos capítulo 16. Cuando vemos Marcos capítulo 16, verso 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Hace un momento estaba explicando que el padre de Jacobo y el padre de Mateo es la misma persona. Este hombre Alfeo es el padre de Mateo y el padre de Jacobo. Y aquí vemos que la escritura dice que María, la madre de Jacobo, vino cuando pasó este día de reposo. Esta María amaba a Jesús muchísimo, entonces todas estas mujeres querían encargarse del cuerpo del cadáver de Jesús. Trajeron estas especias aromáticas y estos inciensos para hacerse cargo del cuerpo, sin conocer que ya había resucitado. El padre de Mateo se llamaba Alfeo y su madre se llamaba María, y su hermano se llamaba Jacobo. No tenemos ni idea si estas personas eran buenas personas de Dios y Mateo se les une a ellos luego, o si después de que Mateo fue llamado y él cambió, él influenció a toda su familia. Lo que sí sabemos es que la familia de Mateo dio su vida para servir al Señor, lo que significa que Mateo tenía muchísimas cosas para gloriarse. Pero él no se gloria, sino que se humilla a sí mismo y se vuelve un siervo muy fiel. Toda su familia sirve al Señor y son usados preciosamente. Entonces Mateo escribe algo. Mateo 6:33 es un verso que conocemos muy bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo vivía una clase de vida, aunque él conocía acerca de Dios, aunque él leía la Biblia y conocía acerca de las Escrituras, pero continuaba siguiendo el dinero. Mateo podemos ver que es el típico cristiano que está tratando de vivir su vida cristiana con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Una vida que compromete su fe con las cosas del mundo. Tenía mucho conocimiento acerca de la Biblia y también había oído de Jesús, había escuchado acerca de Jesús. Sin embargo, su vida no cambiaba. Pero sucedió algo un día. Jesús llama a Mateo. En ese día él hizo un banquete, una gran fiesta para Jesús con todos sus amigos. Y en ese momento verdaderamente se percató de quién es este Jesús. Wow, verdaderamente Jesús es el Rey de Israel. Él es el único que verdaderamente puede resolver el problema del pecado. Él es el único quien puede redimirnos de nuestros pecados y sanarnos de nuestras enfermedades. Él verdaderamente es el Cristo, Él verdaderamente es Dios. Él es el enviado de Dios. Y Él tuvo compasión de mí. Él vino a llamarme. Él vino a redimir mi pecado. Él vino a sanarme. Cuando Mateo se percata de quién es Jesús, cuando él encuentra a Jesús y tiene este encuentro con Jesús y se percata de quién es Jesús, ya no puede vivir como estaba viviendo su vida anterior. En el momento preciso en el que él se percata de quién es Jesús, cuando él se percata de quién es Jesús en su vida, todo cambia. En el mismo momento, él invita a Jesús como su Señor en su vida. Su vida cambió completamente. Su estilo de vida y la dirección y el objetivo de su vida radicalmente, completamente cambió. Y yo personalmente creo que este es el pasaje preciso que Mateo escribió cuando su vida cambió verdaderamente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a ti. Antes, en la vida anterior, Mateo, no era posible que él pudiera confesar algo como esto. Era una persona que no podría comprender este estilo de vida. Pero ahora Mateo es transformado y él está testificando algo como esto, de este nivel. Y creo que Dios tiene un mensaje para nosotros a través de esta historia de Mateo. No debemos de tener y de percibir a Jesús como una historia, como alguien a quien nosotros escuchamos así. Y yo verdaderamente oro para que Jesús se vuelva una realidad en tu vida. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Algo muy importante, Él vino a llamarnos a nosotros. Él nos tuvo compasión a nosotros. Y Él es nuestra única esperanza. Él quiere convertirse en nuestro Señor. Él quiere comenzar y construir una relación con nosotros. Mateo tuvo ese momento. Mateo reaccionó a ese llamado. Y hoy Dios nos ha permitido ese momento a nosotros. Yendo más allá de solamente escuchar algunas noticias, algunos rumores, algunas cosas acerca de Jesús. Yendo más allá de solamente tener un conocimiento acerca de Jesús. Yo verdaderamente oro para que Jesús se vuelva una verdad en sus vidas.
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el amigo de todos los pecadores y es el sanador de todos los enfermos. Jesús, quien es el Rey de todos los reyes. Ese Jesús quiere volverse el Señor de nuestras vidas. Y tenemos que vivir nuestras vidas teniéndolo Él como nuestro Señor. Y yo verdaderamente oro para que experimentemos todos esta verdadera transformación que ocurrió en la vida de Mateo. Y yo verdaderamente oro para que todos nos volvamos discípulos hoy día, para que podamos abandonar todo atrás y para que nos podamos humillar delante de nuestro Señor, porque verdaderamente amamos a Jesús mucho. Y de la misma manera que Mateo influenció a sus amigos, su familia, yo oro para que verdaderamente podamos influenciar a nuestra familia y amigos, nuestra comunidad, para que seamos capaces así de obedecer a Dios y de permanecer en la verdad. Y oro verdaderamente para que el Señor use nuestras vidas para evangelizar esta nación. Yo verdaderamente creo que Dios va a terminar la evangelización mundial en nuestros días y nos va a usar a nosotros. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús, quien es el Cristo, para que toda la gracia de Dios y el favor de Dios sea con sus vidas. Dios Padre, te agradecemos. Abre nuestras orejas, nuestros ojos y nuestros oídos. Abre nuestros corazones, para que no entendamos solamente a Jesús con el conocimiento, como una noticia que escuchamos y ya. Seamos capaces de entender a Jesús como alguien que vino a salvarnos, como alguien que vino a buscarnos a nosotros. Ayúdanos a entender y a creer que Jesús es el único que es el Cristo, el único que es el Salvador, el único que puede sanarnos. Y ayúdanos a servir a Jesús como nuestro Señor, el único que verdaderamente nos ama, el único que verdaderamente tiene compasión de nosotros. Bendícenos para que nuestros corazones estén ardientes por causa del Evangelio. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muchas gracias.